Listo, muy bien. Bueno, pues muy buenas tardes, noches a todos. Verdaderamente es un honor, un privilegio poder llevar a cabo este tipo de actividades académicas. Realmente la pandemia nos ha traído cosas malas, pero dentro de lo bueno es que podemos interactuar de esta manera, podemos acercarnos a grandes personajes, a grandes maestros y sobre todo compartir la cultura jurídica, que es uno de los grandes retos que tenemos en este instituto. Quiero agradecer de primera mano al doctor Manuel Vidaurri porque, pues bueno, salió la idea de generar un panel y posteriormente con la doctora Sara Pérez, que también es una muy buena amiga desde hace muchos años, expertos en la parte de criminología y sobre todo que podamos contar con la experiencia, con la gran experiencia también del doctor Alejandro Carlos, que por supuesto en este panel de primer nivel, pues creo que vamos a aprender mucho. El Instituto Interamericano de Investigación y Docencia en Derechos Humanos agradece mucho a todos y cada uno de ustedes el que puedan estar esta tarde disertando con nosotros, platicando con nosotros, aprendiendo sobre todo de los expositores de estos temas tan interesantes como es la criminología, los derechos humanos y la seguridad pública. Realmente para nosotros es un gran honor el que podamos estar esta tarde reunidos y quiero presentar también al doctor Juan Jorge Olvera, quien va a fungir como moderador en esta sesión. El doctor Olvera es el doctor honoris causa en Derechos Humanos por nuestro instituto y muy amablemente será quien a continuación nos dé los lineamientos para llevar a cabo la secuencia de este panel. Asimismo, quiero darle la bienvenida al maestro Francisco Cuellar. El maestro Cuellar es el director de la Escuela de Derecho en la UNIVA en Querétaro, que es también organización que se une en la coparticipación de este evento. Tenemos la presencia de estudiantes, de universitarios, de abogados, de gente que está inmersa en la criminología, médicos, dentro de los programas que estamos dando en este instituto de argumentación jurídica, de derecho médico, de derechos humanos, pues bueno, están reunidos también por aquí los integrantes de cada uno de los programas. Así es que por mi parte quiero darles la más cordial bienvenida. Agradecer de primera mano, primero a las damas, a mi querida amiga Sarita Pérez Casparián, que comentaba, tengo el gusto de conocerla hace muchos años, fuimos compañeros en la Universidad de Anáhuac y bueno, muchas anécdotas que tenemos por ahí en la academia, una gran amiga, pero también una gran experta. Y por supuesto, a mi gran amigo también, el doctor Vidaurri, toda una institución, quiero ser como él de grande, quiero seguir sus pasos, quiero ¡Qué de alguna barbaridad! forma seguir su huella y por supuesto al doctor Alejandro Carlos Espinosa, que al momento de leer su currículum, el hecho de haber sido juez ad hoc en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y profesor de nuestra máxima casa de estudios, la Facultad de Derecho de la UNAM, verdaderamente un honor, un privilegio el que podamos contar con todos y cada uno de ustedes. Le cederé el uso de la voz al maestro Francisco Cuellar, quien a nombre de la UNIVA Querétaro nos dará unas palabras y posteriormente ya nuestro moderador, el doctor Juan Jorge Olvera, dirá el seguimiento y los lineamientos para llevar a cabo este panel. Así es que muy bienvenidos y adelante, maestro Cuellar, cedemos el uso de la voz. Gracias, doctor Arellano, muchísimas gracias, es muy generoso con su invitación. La verdad es que sobran las palabras, porque para la UNIVA, Universidad del Valle de Temajac, Campus Querétaro, es un gusto y un honor que nos hayan invitado a coparticipar en este gran evento, en este panel de derechos humanos, tema tan importante hoy en día en boga. Les damos la más cordial bienvenida, les agradecemos la invitación y esperemos que sea la primera de muchas, doctor Arellano. Muchísimas gracias y enhorabuena. Adelante. Muchas gracias, maestro Cuellar. Y pues bueno, ahora sí, le cedemos el uso de la voz al doctor Juan Jorge Olvera, quien, repito, también es un excelente amigo, un gran catedrático, es que tenemos una línea de honor que no podría dejar de mencionar todos los méritos. Así es que, mi querido Jorge, adelante. Muchas gracias. ¿Qué tal a todos? Buenas noches. Pues realmente ha sido un honor para mí que me haya invitado mi amigo el doctor Sergio Arellano a participar
con mucho gusto en este evento. Y por supuesto que quisiera, pues ahora sí, es un lujo de panelistas que tenemos el día de hoy, gente prestigiada, reconocida y de alta calidad académica. Si ustedes me lo permiten, iremos a presentar primeramente el currículum de nuestros expositores. Dicho lo anterior, entraremos en la participación por razón de el doctor Alejandro Carlos, si quiere iniciar, participar, le damos ese espacio, o por razón de convencionalidad, iniciaría la maestra o la doctora Sara Pérez. Ya usted me dirá, doctor Alejandro, si quiere empezar o iniciamos. Sin problema, que empiece la doctora. Me va a hacer un honor para mí escucharla y si me da oportunidad en el segundo espacio, muchas gracias. Con mucho gusto. Vamos a decirles un currículum pues, breve de nuestros expositores, que es muy amplio y por demás reconocido. La doctora Sara Pérez Gasparian tiene los grados académicos de licenciada en Derecho por la Universidad de La Habana, Cuba. Tiene especialidad en Derecho Penal y Criminología. Tiene doctorado de la empresa por el Estado de Anáhuac y como experiencia profesional fue fiscal de la Dirección de Causas Penales en la Fiscalía General de Cuba, docente del Instituto de Capacitación de la Fiscalía General de la República de Cuba, y en nuestro país ha sido o es coordinadora del área penal de la Universidad de Anáhuac, México, y catedrática de la teoría de la materia de teoría del delito y delitos del Foro Común. También es fundadora y profesora de la asignatura de Derecho Penal Internacional y Derecho de los Tratados Internacionales en Materia Penal en INDEPAC. En el INACIPE también ha dado clases en la asignatura de Criminología de la maestría en Criminología. Ha escrito algunos libros publicados, entre ellos están Manual de Delitos Federales, Manual de Criminología, Manual de Delitos en particular, Manual de Derecho Penal, México y la extradición internacional. Como ustedes pueden ver, es amplio su currículum y su preparación académica en el área de criminología. Vamos a leer también, y no con menos, un amplio currículum del doctor Manuel Vidaurri Arechiga, que por cierto yo también estudié el doctorado, como lo hace en la Universidad de Sevilla, España, obteniendo la calificación de cum laude. Su tesis fue dirigida por nuestro querido maestro, el doctor Francisco Muñoz Conde, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Sevilla, de la Universidad Pablo de Olavide. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Guanajuato. Tiene estudios de Derechos Humanos en la Universidad de Alcalá de Henares y en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos. También ha sido director de la Facultad de Derecho de la Universidad de Guanajuato, consejero magistrado del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, procurador de los derechos humanos del Estado de Guanajuato, también director de la Dirección de División de Derecho y Política y Gobierno de la Universidad de Guanajuato, vicerrector de investigación del Instituto de Estudios e Investigación Jurídicas, con sede en Nicaragua, profesor honorífico del Departamento de Derecho Penal y Procesal Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla. Ha obtenido la presea Magíster Humani Mundial por la Universidad Humani Mundial de León, Guanajuato. Tiene también obtenido la medalla al mérito criminológico Alfonso Quirós Cuarón, otorgada por la Sociedad Mexicana de Criminología. Obtuvo también el Premio Estatal de Jurisprudencia, otorgado por la Barra de Abogados del Estado de Guanajuato. Y ha sido autor de diversos libros. Voy a mencionar nomás algunos de sus cantidades de publicaciones: Las consecuencias jurídicas del delito, Bases generales de criminología y política criminal, Teoría del delito, Introducción al derecho penal, Compendio temático de derecho penal, La culpabilidad de la doctrina jurídico penal española, Estudios jurídicos penales, y ha sido coautor de algunas publicaciones también, como El panorama jurídico iberoamericano de temas constitucionales.
Y tenemos también un gran currículum del doctor Alejandro Carlos Espinosa. En el sistema interamericano de derechos humanos se desempeñó como juez ad hoc de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es miembro del número de la Academia Mexicana de Criminología, licenciado en Derecho por la UNAM, maestro en Derecho Procesal Penal con mención honorífica y maestro en Política Criminal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Igualmente es doctor en Política Criminal con mención honorífica y doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM. Ha sido profesor por oposición de Derechos Humanos y Derecho Militar en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de México. Es profesor de posgrado en las universidades de Guerrero y Guanajuato. Ha participado en diversas ediciones del Diplomado en Seguridad Nacional en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es profesor del Diplomado en Seguridad Pública de la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán. También ha participado en la elaboración de algunas obras jurídicas, entre ellas el Derecho Militar Mexicano, Derecho Procesal Militar, Derecho Operacional. Es coautor de los libros Régimen Jurídico de las Fuerzas Armadas, Jurisdicción Militar, Estudios Latinoamericanos de los Modelos de Justicia, la Justicia Militar en el Derecho Comparado y la Jurisprudencia Constitucional. Igualmente es coautor del Compendio de Derechos Humanos en la Constitución, Comentarios de Jurisprudencia Constitucional e Interamericana. El Consejo Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México le otorgó la cátedra extraordinaria a Andrés Serra Rojas por las reformas al Plan de Estudios de Derecho Militar. Por su parte, la Asociación de Magistrados de las Justicias Militares Estatales le otorgó en Brasil la Medalla al Mérito Judiciario. Asimismo, la Universidad Anáhuac le extendió el diploma por estudios superiores en gerencia policial. Como ustedes han escuchado, nuestros expositores pues, realmente engalanan este evento de manera muy importante. Y vamos a escucharlos con sus palabras doctas, pues iniciando con la doctora Sara Pérez. De acuerdo con el manejo del programa, cada uno va a tener 10 minutos como máximo para exponer su disertación. Y a las 8:10 daremos un pormenor de las ideas centrales y a las 8:20 cerraremos con algunas preguntas que pudieran presentarse con motivo de los asistentes. Pues bien, iniciaremos entonces con la participación de la doctora Sara Pérez Gasparian. Muchas gracias a todos, gracias en especial al doctor Arellano. Me honra mucho estar nuevamente compartiendo panel con el doctor Vidaurri y bueno, pues en esta ocasión también con el doctor Alejandro Carlos, que llevamos muchos años de conocernos. Me honra también que esté invitado el maestro Cuellar del Campus Querétaro. Yo, por supuesto, Olvera, que sigo siendo orgullosamente Anáhuac, coordinadora del área penal del Campus Norte, porque usted decía, bueno, ¿será o no? Sí, claro que lo soy, desde hace 23 años, poco tiempo. Entonces, pues ahí me tienen, ahí a sus órdenes. Bueno, yo agradezco muchísimo, como les decía, y quisiera compartir algunos puntos de vista. Tengo entendido que el tema que vamos a comentar es derechos humanos, criminología y seguridad pública. Obviamente, los tres tópicos creo que están muy íntimamente relacionados porque no podríamos concebir que ocurrieran violaciones en contra de las personas, ya sean imputados o víctimas, dentro de un proceso penal, obviamente dentro del proceso penal o dentro de la fase previa, que es la carpeta de investigación. Hay que respetar esos derechos, están en la Constitución, están en los tratados internacionales, sobre todo en los pactos que tienen que ver con el tema de derechos humanos, pues pactos de San José, pacto de San José, el tema de la Carta de la ONU, el tema de nuestra Constitución, el propio Código Nacional de Procedimientos Penales, que con mucho mayor detalle expone
enuncia estos derechos que tiene tanto el imputado como la víctima del delito, derivado del artículo 20 constitucional, básicamente para materia penal, y de otros artículos que están también en la propia Constitución, como el derecho a la seguridad jurídica, etc. O sea, el tema de derechos humanos está inmerso dentro del proceso penal, y además, dentro del proceso penal, pues no solamente vemos fríamente la conducta delictiva, que es lo propio del proceso, ¿no? ¿Qué conducta científica, empírica, si será o no culpable, etcétera, etcétera, dentro de las diferentes etapas procesales, pero ahí está inmersa la persona, sea la víctima o sea el probable responsable del delito, como persona, o sea, ¿por qué se orilló al crimen, no? ¿Por qué se orilló el imputado? ¿O por qué situación una víctima fue vulnerable? ¿Por qué existe la vulnerabilidad? O también podríamos llegar al tema de por qué hay en muchos casos se dice que hay una víctima, pero al final de cuentas nos encontramos con una víctima de las que llama Elías Newman simuladora. Y otros victimólogos también y criminólogos, el doctor Rodríguez Manzanero también en algún momento y en sus libros de texto ha abordado el tema de la víctima simuladora. Por lo tanto, la criminología y los derechos humanos y el tema central, el derecho, o sea, las víctimas o los sujetos procesales en general dentro de un proceso penal, y además ahí está inmerso el tema de la seguridad pública. Yo me voy a centrar en el tema criminológico y de ahí a lo mejor me voy al tema seguridad pública, pero me voy a centrar en el tema criminología y su relación con los derechos humanos y la seguridad pública. Primer punto, si estamos hablando de política criminológica, pues ahí caeríamos en el tema de el control formal y el control informal, entre muchos otros acápites o tópicos. Ok, control formal, pues ya ustedes saben, porque todos los que están aquí son expertos, personas interesadas, que básicamente el control formal pues lo constituye la ley, ¿no? Los órganos de seguridad pública y obviamente tribunales. Está el control formal del punto de vista de las estrategias legislativas, o sea, cuáles son las leyes, quién aprueba las leyes, quién es el que da cumplimiento en materia penal o quién administra la justicia, que es el sistema, el Poder Judicial, quién procura la justicia, o sea, quién ejerce la acción penal, y cuáles son las políticas del punto de vista legislativo, del punto de vista judicial, las estrategias, o sea, el cumplimiento estricto de la ley. La ley penal tiene una característica que es su taxatividad, no deja mucho lugar a la interpretación, está redactada con un lenguaje muy concreto, muy entendible. Sin embargo, pues existen fuentes importantes como la jurisprudencia, como la doctrina, etcétera, etcétera, para ir bien. Entonces, en el tema política legislativa, como una estrategia, vamos a decir, de control formal, porque ya sabemos que el informal puede ser pues, la familia, la educación, en cierta medida la religión. En política legislativa, ¿cuál es la tendencia que yo noto en este momento actual? Bueno, pues yo noto la tendencia de una parte, estrategias o normas de derecho penal del enemigo, donde, como ustedes saben, todos nosotros somos para el Estado un enemigo en potencia. Y de ahí pues se han insertado dentro de las leyes procesales, incluso dentro de la Constitución, normas de derecho penal del enemigo que lesionan un derecho humano, que es el principio de la presunción de la inocencia. Por ejemplo, el listado de los delitos del artículo 19, de prisión preventiva oficiosa, ese es un punto, o también, que también está en el Código Nacional, y además en el Código Nacional de Procedimientos, el tema muy escabroso en este momento de la prisión preventiva justificada, donde, aunque hay requisitos que ahí vienen en el código para ver por parte del juez si procede o no una prisión preventiva justificada, muchas veces el juez tiene cierta discrecionalidad, cierto poder que le da la ley de valorar si, por ejemplo, en un caso la aplica porque puede haber un riesgo de fuga de la persona, para ponerte un ejemplo. Entonces, ahí la tendencia es
en la actualidad imponer la prisión preventiva justificada, pero a veces los jueces están parcializados, probablemente. No estoy acusando a nadie ni soy de ninguna tendencia política, pero en algún caso a lo mejor están medio parcializados, a lo mejor hacia la consigna del Poder Ejecutivo. Vamos a poner eso así sobre el tapete. Eso es lo que yo considero respetuosamente. Y repito, no estoy por un partido ni por otro, ni estoy haciendo campaña electoral. Estoy hablando desde el punto de vista respetuoso y académico. Entonces, bueno, ahí ese es un tema muy interesante de normas de derecho penal del enemigo que están siendo en este momento puestas en la maquinaria, están en el tapete. Hay otras más, está pues el tema de la denuncia anónima, que puede tener un doble filo, violatorio de derechos humanos. Podría estar ahí el tema de la geolocalización, podría estar ahí el tema de la colocación con autorización de un juez y para materia de delincuencia organizada de escuchas. De hecho, la Ley Federal de Delincuencia Organizada, en su artículo 27, plantea un delito para servidores públicos de la unidad de delincuencia organizada que interpongan o intervengan de manera ilícita, sin la autorización judicial, alguna comunicación privada de algún probable miembro de delincuencia organizada. Entonces, hasta eso, hay esa protección en relación con esa persona que lo están investigando por algo muy grave, pero tiene su derecho a las únicas comunicaciones que terminantemente, ustedes lo saben, no pueden ser intervenidas. La propia Constitución expresa una por una cuál es. Recuerdo ahorita materia electoral o materia mercantil. Y hay una muy importante, las comunicaciones del abogado con su cliente, porque hay un derecho sagrado, humano, hasta el día del presente de hoy, donde los abogados tenemos el derecho, y yo hablo como abogada, porque aunque ustedes saben que mi título de la licenciatura es de otro país, yo obtuve aquí la cédula profesional mediante exámenes de Ceneval, opiniones técnicas que dieron, etc. Hablo como abogada porque he sido abogada en tribunales. Mi tarea más bien es docente, pero me preocupa mucho que me vayan a cuestionar porque yo sea la abogada de un X, porque los abogados tenemos el derecho de que no nos intervengan las comunicaciones con nuestro cliente. Por una parte, nuestro cliente tiene el derecho de contratar al abogado que sea, así sea el peor de los delincuentes, y nadie me puede decir a mí que yo vaya a ser traidora a la patria porque yo defiendo a un delincuente. Es un derecho humano para las personas que están procesadas, y está en el 20 de la Constitución, y está en los pactos internacionales, el derecho a la defensa, y además los abogados tenemos el derecho al ejercicio de la profesión. Eso es muy importante, porque pues traición a la patria, creo yo que son otras cuestiones. Los delitos o el delito de traición a la patria, como ustedes saben, es muy concreto, está en el Código Penal Federal y además en el Código de Justicia Militar para el tema de los militares. Y nada tiene que ver con que alguien decida defender a otra persona o con que alguien decida expresar también libremente algún criterio. Entonces, esto es súper importante. Política legislativa, sí tenemos las herramientas básicas para poder llevar a cabo un debido proceso y en caso de violaciones, pues recurrir a las vías. A lo mejor a un recurso de queja o a lo mejor interponer una demanda de amparo. No hay quien me impida interponer una demanda de amparo si yo noto que para mi cliente hay alguna violación. Entonces, bueno, el ejercicio de la profesión de abogado. Por otra parte, como les estaba comentando, y para ya no salirme mucho del tema, independientemente de la política que hay de normas muy severas, denominadas de derecho penal del enemigo, vemos la disyuntiva tan interesante de la actualidad, donde cualquier perseguido penalmente, procesado, detenido o retenido o imputado, en un momento dado, cuando ya se le pretende vincular a proceso o mucho antes, se le dice, pues tú tienes derecho de acudir a los criterios de oportunidad. Entonces,
hay dos cosas. Hay una polarización muy importante en este momento. Una polarización. De un lado, mucha severidad con la prisión preventiva, con violaciones al debido proceso, con los arraigos en delincuencia organizada, y del otro lado, todo está muy blando, porque cualquiera, así sea el peor o el mejor, sea quien sea, pues oiga usted, si da información relevante y si acusa usted a otros que por encima de usted estuvieron en esa organización delictiva o en ese grupo coludidos, pues a usted le damos el premio, permanezca usted en su casa, viendo allí todos los peces de colores que se mueven a su alrededor y no ha pasado nada. Repara el daño si acaso y vámonos. Entonces yo lo que creo que faltaría en el tema de control formal derivado de todo esto que es el tema legal, política legislativa y el tema políticas o estrategias en la procuración de justicia es no hacer un uso desmedido ni de un lado ni del otro, llegar a un punto medio, porque esto ayudaría mucho a mayor certeza y mayor justicia, valga la redundancia. Este es el punto de vista que yo entiendo. Tampoco me gusta ver que aumente el catálogo del artículo 19 constitucional, donde poco a poco se van añadiendo delitos de prisión preventiva oficiosa. Yo creo que esa sería una mala política desde el punto de vista legislativo. Por ejemplo, en la actualidad hemos visto que en materia fiscal pues se está haciendo excesivamente severo en el tema de la defraudación, en el tema de las facturas falsas. Entiendo la situación actual, pero son delitos donde históricamente, tradicionalmente, existían vías alternas o mecanismos alternos para solución de este tipo de conflictos. Porque sí, efectivamente, son delitos en general de cuello blanco, pero no necesitamos llenar las cárceles. Entonces ahí me metería en el tema de política penitenciaria. Sería una buena política penitenciaria aplicar para tantos y tantos y tantos delitos pena de prisión cuando tenemos un catálogo tan amplio de penas que no son detentivas de la libertad. Entonces, que el juez tenga la posibilidad, el arbitrio de, en determinados casos, sustitutivos penales que existen en el Código Penal Federal, entre otros, para delitos no de excesiva punibilidad. Por ejemplo, hay temas que se resuelven con pena pecuniaria y obviamente reparación del daño, etcétera, etcétera. Entonces, para delitos económicos, yo digo económicos, o sea, fiscales que lesionan la hacienda, etcétera, yo creo que habría que ser un poco más comedido. Pero bueno, si luego meten esto en un tema, o sea, este tipo de delito, lo meten obligatoriamente como de prisión preventiva oficiosa o como tema de delincuencia organizada o como tema que si hay factura falsa se presume que hay lavado de dinero o si no sé qué, o sea, son cosas así como que medio diabólicas. Habría que revisar las nuevas modificaciones del Código Fiscal de la Federación en este punto de vista. Lo estoy diciendo, señores, respetuosamente. A lo mejor los compañeros del panel o los colegas que aquí nos acompañan puede ser que no estén de acuerdo, pero bueno, es mi punto de vista porque hay que tener un equilibrio entre lo que se decide por el Ministerio Público, lo que decide el juez, y son poderes, y esto forman parte de poderes independientes. Poder judicial no debería ser de consigna. Ministerio Público mucho menos. Se hablaba de que había que evitar que fuera un fiscal carnal. Yo no quiero hablar mal, yo no quiero decir nada, pero eso deben cuidarlo, debe cuidarse muy bien. Que el fiscal general tenga la independencia, eso sería para nosotros algo realmente maravilloso. Entonces, vamos al tema que traigo aquí. Ahorita traigo un caso. Traigo un caso para que ustedes se cuestionen. Y ya no es un caso de esos así sonados. Este es un caso donde un colega mío, un gran amigo, el doctor Ordaz, un criminólogo del INACE, estuvo en INACIPE, ahorita no recuerdo dónde anda Ordaz, él hizo una investigación, él pues platicó con reclusos en cierto centro penitenciario. Y este es el caso de la entrevista que Ordaz le hace a Miguel.
vamos a decir que se llama Miguel. Miguel comenta, Miguel es un recluso, comenta acerca de un hecho que ustedes van a ver. Estábamos en Coyoacán, una vez estábamos en Coyoacán, y si me paso el tiempo, por favor, regáñenme. Me suena la campana, doctor Olvera. Estábamos en Coyoacán y vimos a estábamos dos, yo y un cuate en Coyoacán, y salieron como 3 o 4 chavitos de una tiendita, de unos 15 a 16 años los chavitos. Y dice Miguel, iba yo con otro cuate, y me dice el otro cuate, vente, vamos a ver qué onda. Y fuimos, los empezamos a seguir a los chavitos, y uno de ellos, dice Miguel, traía un Tag Heuer, un reloj. Bueno, pues entonces él le dice al otro, oye, güey, pues sí, vale la pena. Si somos 2, ellos son 4, pero sí vale la pena. Vamos a meterle terror. Esto que les digo, en el Zócalo de Coyoacán. Fuimos, nos acercamos a los chavitos, y así fácil les quitamos a todos su dinero, lo que traían, y al del Tag Heuer también, fácil, dice fácil. Y nos fuimos, nosotros 2, y los otros 4 chavitos, las víctimas, ahí se quedaron tranquilos. Y dice el amigo de Miguel a Miguel, oye, pues estuvo bien chido. Te digo que se veía que traía ese reloj, se notaba que era un reloj real, y mi amigo el doctor Ordaz le dice, ¿y cómo pudiste saber que era un Tag Heuer? Dice, pues bien, súper bien, porque yo los conozco, ya yo he estudiado esa marca, sé otras marcas, yo sé diferenciar un Rolex de un Rolex de Tepito, etcétera, etcétera. Y ahí te va, o sea, ahí terminó, es un robo consumado en contra de transeúnte, es un robo, pues según el Código de la Ciudad de México, es un robo agravado. Y dice Miguel, bueno, te digo que les metimos presión, sin mucho rollo, les metimos miedo, puro verbo, dice Miguel, puro verbo, terror psicológico, más que nada, porque mire usted, doctor, lo que importa es el factor sorpresa. Y le dice el doctor, bueno, pero ustedes salieron así de frente contra ellos, ¿o qué? Sí, llegamos los 2 de frente, y pues ya mi cuate abordó a uno de los chavos y yo al otro, y púmbata, a quitarle el reloj. Le metimos terror y le dijimos, no te muevas, porque ahí está el otro cuate en aquella esquina, y era uno que andaba allí palomeando, que nada que ver, o sea, engañaron a los chavitos, y puro miedo. ¿Y no te dio miedo que viniera la policía por allí o algo, o alguien gritara? Dice, no, porque cuando hay un asalto así y alguien de por allí, de los que pasan, de los pasantes, lo nota, se aleja. Punto número 1. Punto número 2, ¿qué policía ni policía, licenciado? Si eso ahí es una maravilla. Y además, si acaso pasara un policía, pues luego le doy una feria y listo, y me voy y ya. Tema, política y seguridad pública. ¿Por qué la sociedad vive con miedo? ¿Por qué existe este tipo de asalto? Estoy poniendo uno sencillo, no estoy hablando de un secuestro, ni estoy hablando de una balacera, estoy poniendo un hecho cotidiano que puede ocurrir. Probablemente ustedes hayan sido víctimas de asalto en la vía pública. Probablemente hayan sido víctimas de algún robo total de su coche. Probablemente ustedes, estando durmiendo en su casa, se hayan metido los ladrones. Y ojalá y no. Puedo decirles que yo he sido víctima de esas 3 situaciones. ¿Por qué y qué me ha ocurrido a mí como ciudadana? Sin decir que soy abogada ni que tal y tal. Cuando he llegado al Ministerio Público, el oficial secretario de la colonia Pensil de la Ciudad de México, ¿qué me ha dicho cuando me ha recibido medio ensangrentada, maltrecha, porque me asaltaron en la vía pública o porque me asaltaron dentro de mi coche? ¿Qué me ha dicho? Ay, ceñito, váyase a dormir primero, aliviánese, y mañana, después que yo termine mi turno de la madrugada, el cambio de turno, señor, es a las 7:30 de la mañana, venga como a las 10, o sea, duerma. ¿Quién va a dormir tranquilo? Luego que le hicieron un asalto, luego que lo hirieron, luego que le robaron todo. ¿Cuáles son las situaciones que enfrentamos? Bueno, pues enfrentamos temas de que
pues la policía no quiere trabajar, o si trabaja, trabaja mal, porque no tiene la protección, porque no tiene los estímulos, porque a lo mejor no gana lo suficiente. El pan nuestro de cada día, chavos, lo que ustedes saben, que ocurre a diario. Y lo peor es, la víctima llega al Ministerio Público, le dicen esto, y que, bueno, su servidora, ¿qué hizo? Le dijo, ok, perfecto, me voy a la territorial y voy a meter en tu contra una denuncia en la unidad de delitos cometidos por servidores públicos porque tú estás omitiendo un deber. Pero eso no lo sabe la población, eso no lo sabe, o la gente tiene miedo, la gente tiene miedo de denunciar, la gente tiene miedo de caminar por la calle. Y yo digo, ¿qué falta hace que se adopten realmente políticas con ética, capacitación de los mandos policíacos, medios altos o los inferiores, el policía de calle? ¿Por qué en otras ciudades no se vive con tanto miedo? ¿Por qué hay un alto índice de victimización subjetiva en general en México? En carreteras, no solo en la ciudad. Pregúntenle a las personas si les gusta irse por carretera siempre. Si me voy a Querétaro, pues trato de irme de día, ¿no? Y si me voy un poco más allá, si me voy en coche, trato de irme a una hora, que quién sabe qué. O sea, se toman muchas medidas. Mi conclusión es que efectivamente faltan aún estrategias de control social formal, y también es muy importante reforzar el control social informal, porque el tema de la familia, a lo mejor, el tema económico, ahorita con la pandemia, pues hay muchas familias que han tenido un detrimento en sus sueldos, han dejado de percibir lo que antes percibía, etcétera, etcétera. O sea, hay muchos factores. Ese es mi modesto punto de vista. Repasen, y con esto termino, si quieren, repasen el libro chiquitito, El Príncipe de Maquiavelo, que ustedes seguramente lo conocen. Y váyanse a un capítulo, nada más voy a decir una cita. Dice, ¿cuándo debe el príncipe huirse de los aduladores? Ahí, pues ustedes saben que a Maquiavelo le dio muchos consejos a Medici, a Lorenzo de Medici, y aquí hay algo muy interesante. No hay otro medio para preservarte del peligro de la adulación más que hacer comprender a los sujetos que te rodean, o sea, al príncipe lo rodean sujetos, que ellos no te ofenden cuando te digan la verdad, cuando te dicen la verdad. Y Medici le responde a Maquiavelo, le dice, consiento en ello, o sea, estoy de acuerdo en ello, pero ¿querrían ellos decirme a mí que soy el príncipe? ¿No será que sentirán miedo de decirme la verdad? ¿O pensarán ellos que diciéndome la verdad, pues yo los regañaré? Léanse ese capítulo, porque sí es muy importante que los príncipes, gobernadores, presidentes municipales, la figura del presidente, piensen que ellos no son los dueños de la verdad, que oigan a los expertos. ¿Y quiénes son los mejores expertos? Y tenemos muchos para el tema de la delincuencia, etcétera, todo lo que a la población le preocupa. Pues los criminólogos, pues los especialistas en derechos humanos y los especialistas en seguridad pública en general. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, doctora Sara Pérez Casparian. Casparian. Muy ilustrativo su tema. Ahora vamos a ceder el uso de la voz al doctor Manuel Vidaurri para que nos diserte en el tema que he elegido el día de hoy. Con mucho gusto. No sé si el doctor Alejandro Carlos está bien en sus tiempos para no entorpecerse, que tenía otra reunión. Doctor Alejandro, ¿sí espera o no hay problema? Su micrófono, si es tan amable, doctor. Doctor Alejandro, su micrófono. Sí, gracias. Si no tiene inconveniente el doctor Manuel Vidaurri y usted, haré una intervención corta y me reincorporo, salvo que tengan otra disposición.
Doctor Manuel. No, por mí adelante, por favor. Bueno, entonces demos la palabra al doctor Alejandro Carlos Espinosa. Adelante, doctor. Muchas gracias. Bueno, primeramente agradecer al doctor Manuel Vidaurri Arrechia precisamente la aproximación con el doctor Sergio Claudio Arellano Rabiela. Y bueno, un gusto enorme, como siempre, compartir algún espacio con la doctora Sara Pérez Gasparín y por supuesto, un honor conocerlo también, doctor Olvera. Entro en materia. Me pareció muy interesante la visión que dio la doctora Pérez Gasparín respecto de esta lógica del miedo, ¿no? Yo voy a hacer un abordaje diferente, pero voy a intentarlo, repito, concatenar un poco la participación del sistema de justicia penal para darle buscar darle sentido a este interesantísimo panel que ahora pudieron presentar en relación con tres temas maravillosos: la visión criminológica, la visión penal y la visión, evidentemente, de la seguridad pública. Me parece muy interesante. Entonces, lo primero que diré es que el sistema de justicia penal no es una invención. El sistema de justicia penal, pues evidentemente deviene de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde están perfectamente establecidos los tramos de responsabilidad de las instituciones. Yo me voy a referir al primero de los tramos, que es el tramo correspondiente a la policía, y por tanto hablaré de la función policial, pero solamente menciono que está el tramo del fiscal investigador formal, ¿no? Obviamente el tramo judicial y el tramo de la ejecución penal. Y en todos ellos, por supuesto, de manera transversal, están los derechos humanos y está la criminología. Pero no voy a invadir los otros temas, sino que me centro en mi tema. Lo primero que también quiero puntualizar es que la función policial deviene del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde se establece con una gran precisión esta responsabilidad de la policía de investigar conjuntamente con el Ministerio Público los delitos. Todos hemos conocido por tradición, incluso jurídico-mexicana, ¿no?, que la policía, y así se entiende, y así lo establece el texto de la Constitución, está a disposición del Ministerio Público o bajo el mando del Ministerio Público. Hay que hacer un distingo aquí en este contexto. Sí es cierto, por supuesto, pero también hay que decir que las cosas han cambiado de manera significativa porque la policía se ha profesionalizado y se ha tecnificado. Y hay ciertas, no solamente capacidades de carácter legal en el 21 constitucional, que establece investigación, persecución de los delitos en el Ministerio Público y Policías, sino también en capacidades operacionales. Esto es, se ha desarrollado de manera muy importante la inteligencia y la investigación. Y luego entonces, como consecuencia, la investigación para la prevención. Por supuesto que el gran problema que tiene la policía, y lo voy a decir para no particularizar de una u otra policía, voy a hablar en lo general, me parece que tenemos policías desiguales con iguales obligaciones. La doctora Pérez Gasparín señalaba ya con mucha puntualidad en este contexto cómo la policía, ¿no?, la toca de lado, ¿no?, tiene una responsabilidad muy importante. Y hacía la reflexión del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y en este contexto yo me remitiría a dos obligaciones básicas establecidas, o digamos catálogo de obligaciones básicas, en los artículos 131 y 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en donde se establece un estándar para la función policial. El gran problema es que al ser nuestra policía desigual, hay problemas en cumplir con ese estándar. Sí lo voy a decir con todas sus letras, no es lo mismo un policía municipal que uno estatal, que uno de nivel federal. Las capacidades tradicionalmente han sido distintas. Los niveles de formación y profesionalización, incluso los axiológicos, son diferentes.
En ese sentido, yo centraría como un reto muy importante y en la liga con el tema de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque en la función policial también está inmerso el debido proceso. Hay capacidades que hoy no están garantizadas por los policías en lo general. Voy a poner 3 ejemplos. Detención, puesta a disposición y cadena de custodia. Sin meterme al tema de uso de la fuerza, porque ya sería una hondura todavía mayor. Esos 3, eso que tienen que ver con temas, digamos que del día a día, ¿no? Están identificados con un nuevo derecho naciente en México, que viene evidentemente tal vez siguiendo los primeros pasos dados en Colombia, denominado derecho operacional. En ese derecho operacional podemos concentrar, obviamente, lo que conocemos como los protocolos de actuación. Primer respondiente, cadena de custodia, uso de la fuerza, seguridad en salas, y no lo sé, una serie de disposiciones que el policía debe conocer. Y vamos a ser muy claros, hay un gran reto de profesionalización. Y esto impacta en la realidad. ¿Por qué? Porque no nos hemos percatado que el eje del éxito de las investigaciones se llama policía. Si la policía no hace bien su tarea, esto va a impactar en el resultado judicial o en el trámite ministerial o en el control de la detención o en algún momento específico. Entonces, es muy importante apostar a la profesionalización de los policías en lo general. Claro, voy a hacer una división obligada del nivel municipal, del nivel estatal, para tocar un punto que me parece fundamental para el Estado mexicano en este momento, y es el cambio o la transición de un modelo civil a un modelo militar, o militarizado, o no lo sé, o con visión de militarismo. Esto es, la Guardia Nacional. La Guardia Nacional, por supuesto, es una institución con las capacidades, con las atribuciones, con las facultades constitucionales para investigar y perseguir los delitos federales, para realizar la prevención, para realizar la disuasión, para realizar toda la función de proximidad, etcétera, la seguridad en las carreteras, todo lo que ustedes gusten. Pero con una particularidad, y ese es el gran reto que hoy vivimos. Tenemos una policía a nivel federal llamada Guardia Nacional, que está integrada con un 80% de militares. Esto es, los militares tendrán que transitar a ser policías. ¿Por qué? Porque esa es la obligación constitucional que tienen asignada. Pero los policías también entonces, ese 20% de policías, tendrá que aprender las lógicas de operación y las formas de planeo militar. Entonces, tenemos un reto mayúsculo importante, y esto sí lo voy a decir, porque soy un convencido de que así ha ocurrido. Necesitamos sacar de la política a las policías y profesionalizarlas. ¿Por qué? Voy a poner los casos claros. 1999, Policía Federal Preventiva. 2009, Policía Federal. 2019, Guardia Nacional. ¿Qué quiero decir con esto? No se terminan los procesos de maduración institucional. Esto es importante, ¿por qué? Porque está sujeto a los vaivenes políticos que en un momento dado pueden presentarse respecto del diseño institucional y también, ¿por qué no decirlo?, del diseño normativo. Entonces, lo que yo quiero señalar, y aquí voy a centrar mi punto de análisis, es en esta visión tradicional a la que debemos de cambiar, digamos que esta óptica de hacer tantos distingos de los diferentes tipos de policías y comenzar a hablar de algo que me parece muy importante: agentes del Estado. Que no nos importe ya cómo se llama ese policía o ese agente del Estado.
que nos importe el estándar, que nos importe que cumpla con ese derecho operacional del que he estado haciendo mención en el marco de los protocolos. ¿Para qué? Para garantizar los debidos procesos. Soy un convencido de que una investigación mal realizada equivale a un asunto perdido en el procedimiento. Trabajar en la profesionalización, en la especialización y en el desarrollo policial es una ventana de oportunidad muy importante. Sin duda alguna, la Guardia Nacional tiene un diseño bien estructurado, una ley correcta, un reglamento adecuado para generar un desarrollo profesional. ¿Qué debemos ver? Pues bueno, que no podemos jugar con cambiar ahora de Guardia Nacional a otra en 10 años o en 8 años o en 7 años, porque ¿qué va a pasar? Vamos a volver a empezar de cero. Y en paralelo, tenemos una gran tarea de profesionalizar a la policía en el rango municipal y en el rango estatal. Esto es, si no trabajamos en el fortalecimiento de las policías en esos dos niveles, de nada nos servirá que resulte, y que hago votos porque así sea, por supuesto, el modelo de Guardia Nacional como policía responsable de la investigación y persecución de los delitos federales. Pero de nada va a servir este desarrollo si en un momento dado no trabajamos con el desarrollo de las policías municipales y las policías estatales. Y quiero cerrar con dos puntos adicionales que me parecen importantes, si me lo permiten ustedes. Un primer punto es comenzar a darle credibilidad al policía. Nosotros no le damos credibilidad al policía y ese es un problema y no lo vemos como un profesional. Y entender que los policías también son profesionales y que junto con los otros actores gravitan en torno de un mismo punto, que es el delito. Estudia el delito el Ministerio Público, lo estudia el juez, ¿no? Etcétera. Se lleva el proceso de ejecución penal en la instancia correspondiente, pero también el policía trabaja con el delito. Y esta parte quiero reconocerla bajo una óptica en todos estos, digamos que tramos procesales, tramos de responsabilidad. Pugnemos por la humanización de los procedimientos penales. Y en este contexto también pugnemos por los derechos de los policías. Y el segundo punto final que yo quisiera señalar, porque me parece muy importante, es desarrollar la educación profesional y de posgrado para los policías, que ya existe. Esto es algo muy bueno. Tenemos la Universidad de Ciencias de la Seguridad de Nuevo León, donde hacen muy buenos policías. Hay que mirar a voltear los policías de Guadalupe, Nuevo León también, por ejemplo. En Puebla también hay licenciaturas. La propia Ciudad de México tiene no solamente la licenciatura, sino especialidades. Y por ahí ya también hay maestrías. Trabajar, apostarle a esa parte, pero no en la elite, que sí es bueno, ya es un progreso, sino que busquemos masificar la formación de los policías. Solamente daré un ejemplo para finalizar, y es de otra latitud. Por ejemplo, los policías en China estudian la carrera después de haber terminado el equivalente a la preparatoria con una duración de 4 años, en donde van a recibir conocimientos de derecho procesal, de criminología, de criminalística, etc. Esto es policías profesionales. Necesitamos desarrollar esos policías, pero no lo vamos a lograr si no hacemos planeación. En ese contexto, yo dejaría mi intervención y pues bueno, no sin antes agradecer que me hayan escuchado. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Alejandro Carlos. Creo que por ahí tiene un problema de conexión el maestro Olvera. Jorge, ¿andas por ahí?
Creo que tuvo por ahí un problema de conexión. Muchas gracias, doctor. Le cederemos el uso de la voz en este caso al doctor Manuel Vidaurri Arechiga. Adelante, doctor, por favor, si eres tan amable. Con mucho gusto, muchas gracias. Bueno, hemos escuchado dos intervenciones muy interesantes y en algunos puntos también muy provocadoras, digamos, el apartado que nos reflejó la doctora Sara Pérez Caspara, me parece que abre todo un catálogo de aspectos que ameritan también dedicarles tiempo, ¿verdad? Desde estas innovaciones legislativas propias de lo que se identifica ya como populismo punitivo, ¿verdad? El incremento de tipos penales, el incremento de sanciones, el uso de la prisión preventiva para todo, el desbordamiento de de las técnicas de intervención en la investigación de los delitos, pues todo eso me parece que claramente nos está proponiendo un esquema que amerita mayor detenimiento. Alejandro Carlos lo reconfiguró, digamos, lo concentró en esta lógica del miedo, cosa que me parece que tiene mucho sentido en función de la problemática de la seguridad pública. La seguridad pública no es tanto lo que se vive, sino lo que se siente, ¿no? ¿Qué tan tranquilo te sientes en un espacio? Eso es una forma de medir la seguridad pública, no tanto la presencia policial por sí misma, ¿no? Que al contrario, podría producir el efecto totalmente contrario. Ver una cantidad de policías en la calle, pues evidentemente no transmite seguridad, al contrario hay otra. La seguridad es un asunto de percepción también. Entonces, el tema del miedo me pareció importante rescatarlo aquí y lo vinculó, lo identifiqué con el caso que nos contaba, que sirvió como elemento para discutir el asunto, de cómo la mentalidad de quienes cometen delitos está asociada con la corrupción de la autoridad. Digamos, si es que se comete un delito no pasa nada, viene la policía, resolvemos el asunto mediante algún esquema económico y se acabó, ¿no? Digamos, hay todo un entramado de complejidad que debe ser revisado. Alejandro Carlos también nos llama la atención en otras cuestiones, tiene que ver mucho con cómo él lo organizó en su presentación, el asunto de los tramos que se recorren en el sistema de justicia, en el sistema procesal. La intervención de la policía, digamos, como un factor clave, que todavía no hemos dado el paso que se habría dado en otros sistemas del mismo corte, en donde la policía podría recibir directamente las denuncias y con eso acortar también la distancia entre recibir desde la noticia de crímenes hasta la intervención del Ministerio Público, la generación de la carpeta de investigación y luego la judicialización, etcétera. Digamos, habría otro elemento que habría que considerar ahí. El derecho operacional, que bueno que Alejandro Carlos lo menciona, porque en este país es escaso el estudio que se le ha dado a este esquema del derecho, que tiene que ver con el funcionamiento de los cuerpos de seguridad. Y claro, Alejandro Carlos no lo mencionó, pero uno de los autores fundamentales en México de ese tema es justamente Alejandro Carlos. Es quien le ha invertido tiempo a este asunto del derecho operacional. Por eso parece que lo entiende muy bien. Después hace una referencia que a mí me parece fundamental, que es los niveles de intervención de la policía, municipal, estatal, federal, ¿no? Y las diversas corporaciones con funciones también muy diversificadas, y aparte los niveles de capacitación, las facultades legales que tienen, y lo que es más grave con todo esto es la falta de coordinación existente. No obstante, las normas que establecen o que indican la conveniencia y la obligación de coordinación, pues esta no se da por celos entre corporaciones, por intereses entre corporaciones, por objetivos puntuales o directrices específicas que reciben cada una de las corporaciones, o las desviaciones, que también había que mencionarlo como algo importante. Luego cierra Alejandro Carlos con algo que a mí me da también pauta, este asunto de la credibilidad en la policía y la educación para el trabajo policial. Son dos puntos en los que yo en algún otro momento también he
hecho algunos comentarios que ahora probablemente pueda retomar. Sí, cuesta trabajo, ciertamente, confiar en la policía, porque si la policía está identificada con la vulneración a derechos humanos, es hasta irracional suponer que la sociedad se va a vincular o se va a establecer un nexo de colaboración con alguien que contraría estos derechos. Es muy difícil, ¿no? Desde luego que quiero hacer una aclaración personal, porque estando vinculado con estos temas de seguridad pública, de criminología, de sistema penal, etcétera, he conocido a muchos y muy buenos policías en nuestro país, gente muy convencida de esta tarea, hombres y mujeres, algunos exalumnos que habrían concluido sus carreras, por ejemplo, de licenciaturas en administración pública o en derecho, y que luego decidieron dedicarse a la labor de policíaca como agentes del Estado, que decía Alejandro Carlos, digamos, para evitar la distinción a la que solemos estar habituados. Personas que tienen una formación universitaria y que tienen además un compromiso con el asunto de la seguridad, porque están convencidos que eso es parte de su leitmotiv, ¿no? Como ciudadanos. Pero bueno, en mi visión, yo creo que yo lo contemplo este problema a partir de ciertos aspectos que creo que son importantes. Me voy a quedar de momento con este asunto de la educación profesional para la policía. Recuerdo que hace ya algunos años, bastantes años, digamos unos 20 años, el Instituto Nacional de Ciencias Penales desarrolló un libro muy interesante sobre que tituló La formación de la Policía Federal en México. Un texto fantástico porque, entre otras cosas, de las que más me llaman la atención de aquel libro, fue que pues compararon lo que sucedía en otros países, analizaron las normas existentes para entonces en México que regulaban esta función, hablaban de los reglamentos de la Policía Federal, etc. Pero una parte del libro tiene un desplegable, una sábana, digamos, una serie de hojas que se podrían abrir, ¿no? De manera que puedes tener ese cuadro en extenso, y ponía, entre otras cosas, los requisitos que se exigían para llegar a ser policía en distintos países. Para ser policía como el que sería, en este caso, el equivalente a la Policía Federal de Investigaciones, ¿no? Dependería en aquel tiempo de la Procuraduría General de la República o la de los estados. Entonces aparecía la lista ahí y venía Argentina, España, Italia, Alemania, Estados Unidos, Chile, Colombia y México, ¿no? No me acuerdo el orden, pero era algo así. Y entonces aparecía, para ser policía en Alemania se necesita una carrera universitaria, o sea, aparte de los requisitos ergonómicos de talla, estatura, complexión, etcétera, aparecían los académicos, licenciatura, superar una serie de cursos de capacitación. Digamos que si los contáramos serían, digamos, 10, 15 requisitos, ¿no? De Alemania. Italia, algo parecido, España también, Chile, Colombia, tal, y llegábamos a México, ¿no? Y en México los requisitos eran tener cartilla militar liberada y licencia de conducir. Fíjense qué dato. Esto lo vinculo directamente con uno de los objetivos de estudio de la criminología. Lo hemos comentado en alguna otra ocasión. La criminología contemporánea reconoce al menos 4 objetos de estudio básicos, ¿no? Uno, el crimen, donde se incluyen las conductas antisociales, la persona del infractor, digamos, no solo el delincuente, sino también quien perpetra algún tipo de conducta antisocial, ¿cierto? La víctima, que ocupa un lugar mínimo, digamos, se le había sustituido, se le había suplantado, digamos, no estaba presente en el cuadro de investigación criminológica, y los mecanismos de control social, de los que hablaba la doctora hace un momento, los mecanismos de control social utilizados para el control, para la represión, para la intervención en los asuntos delictivos. Este ejemplo que les di del Instituto Nacional de Ciencias Penales y su estudio de la policía encuadra claramente
en las perspectivas de análisis de la criminología contemporánea, es decir, estudiemos también los mecanismos de control social, en este caso la policía, quiénes son, cómo se forman, cuánto ganan, qué tipo de actividades deben de realizar, qué mecanismos tienen, por ejemplo, para desarrollar una carrera dentro de la corporación policíaca. En Alemania, por ejemplo, la policía entra desde los niveles más bajos, pero tiene la posibilidad de llegar a convertirse en inspector jefe de la policía. Es decir, alguien que ha llegado desde el escalafón elemental de la policía, si va demostrando capacidades, aptitud, conocimiento, etcétera, supera las pruebas que se les plantean, como un esquema de carrera profesional, puede llegar a ser directamente el inspector jefe o el comisario general de la corporación. Digamos, hay un horizonte para el agente de policía, ¿no? Pero en el caso nuestro, digamos, al estudiar estos mecanismos de control social, tal como les cuento en este estudio, pues verificamos que evidentemente teníamos un déficit en relación con la formación de los policías en estos otros países, con lo que pedíamos acá, ¿no? Fíjense, como requisitos mínimos, ¿no? Licencia de conducir y cartilla militar liberada. Siempre ha sido un misterio para mí por qué había que tener una cartilla militar liberada. Bueno, soy de esa generación que me aprendí mi número de soldado, entre otras cosas, porque ahí decía en la cartilla que usted se lo tiene que aprender, pues me lo aprendí, ¿no? No lo voy a dar ahora por razones de proteger los datos personales, pero soy un soldado más del país. Bueno, estudiar los mecanismos de control social obligaría ciertamente a que nos diéramos cuenta de esa circunstancia por la cual nuestra policía está ubicada en los rankings nacionales o internacionales con las calificaciones particulares, ¿no? Alejandro dio ejemplos muy buenos en los que yo coincido, la policía de Guadalupe, la policía de policías egresados de ciertos estados donde tienen incluso universidades de la policía, les llaman, ¿no? Institutos de formación de los funcionarios de policía que alcanzan niveles de licenciatura, maestría y doctorado incluso, cosa que me parece muy bien, que está hablando justamente de la conveniencia de invertir en la formación, en la capacitación, en el conocimiento, el desarrollo de la inteligencia policial, ¿no? Ya no podemos acudir a policías que no tienen los conocimientos elementales o básicos, sino queremos tener una policía profesional que sea capaz, y aquí quiero entrar en otro tema, en poder aplicar la criminología. Ustedes saben que la criminología tiene distintos niveles de aplicación. La criminología científica, muy teórica, digamos, una criminología que parte de modelos, de análisis, de reflexiones, de contrastación de ciertos datos, pero esa misma criminología científica, como ha sido denominada así por López Rey, un profesor ya fallecido, de origen español, que fue funcionario de Naciones Unidas, un gran criminólogo, esa criminología científica tiene también un correlato en la criminología aplicada, que es la que tienen los jueces, los fiscales, los propios funcionarios de policía, los miembros del servicio penitenciario, por ejemplo. Una criminología que parte de la experiencia y de la aplicación de aquellos modelos teóricos. Entonces, estoy pensando claramente, y por eso creo que coincido con Alejandro Carlos en este sentido, la policía debe contar con una formación suficiente que le permita entender científicamente el fenómeno que está atendiendo, digamos, al nivel de una ocurrencia, ¿cierto? De un latido, de una cuestión meramente fenomenológica, de esto, de que alguien se levante diciendo, hoy creo que lo haré de esta u otra manera. No, es un asunto científico también, la garantía de la seguridad. No solo es un asunto legal, sino tiene también ingredientes que la propia criminología ha ido compilando a lo largo de su evolución como disciplina que analiza un fenómeno, que lo examina con detenimiento. Por eso creo que en este sentido habría la necesidad de entender la criminología como una herramienta que se aplica. No es solamente un compendio de información teórica, sino que es también una serie de experiencias que tienen sentido en la práctica. Un policía formado en la criminología podría tener mejores posibilidades de intervenir en ciertos casos, de adelantarse, de prevenir, de desarrollar elementos de prevención. He defendido esta idea. La policía debería tener
en su formación disciplinar por lo menos dos, o cumplir con dos ejes clave, ¿no? Uno son justamente el conocimiento criminológico. ¿Sí? Imagine a un policía formado en la carrera de criminología, ¿cierto? Un buen analista del fenómeno criminal, con condiciones, con elementos intelectuales para diseñar acciones concretas, preventivas, entre otras cosas. Evidentemente con conocimientos de criminalística que serían fundamentales también, sobre todo en este aspecto que mencionaba Alejandro, que nos recordaba Alejandro Carlos, el tema de la cadena de custodia. Pues ahí les toca una responsabilidad muy importante, porque a partir de esa acción concreta depende en buena medida el éxito en los juicios. Eso por un lado, la criminología y la criminalística como elementos disciplinares en su formación. Y el otro, el de los derechos humanos, indiscutiblemente. ¿Por qué? Porque sostengo la idea de que el policía es el principal garante de los derechos humanos, es el que está en contacto inmediato con la ciudadanía para asegurarle la protección de sus propiedades, de su integridad física, de su estabilidad como sociedad, de la tranquilidad necesaria y conveniente para desplegar todas las otras actividades humanas, acudir a la escuela, ir al trabajo, trasladarse de un lugar a otro sin riesgos, ser protegido en sus propiedades, en sus negocios, en sus casas, en fin, digamos, el policía tiene una función fundamental. Y si no creemos en la policía, esto que decía Alejandro Carlos, y si no confiamos en ella, y si no hemos aprendido a respetarla, es que es vergonzoso el trato que damos también a los elementos de policía. Y no soy necesariamente un defensor a ultranza de la policía. Creo en la institución, me parece que es una expresión del Estado civilizado contar con un servicio de este tipo que garantice esto, pero también me hago cargo de las desviaciones en las que han incurrido las corporaciones, y probablemente ni siquiera debiera decir las corporaciones, sino algunos elementos de las corporaciones que dañan justamente la imagen o la lógica con la que la policía debe realizar su tarea. No es tarea sencilla. Tenemos que remontar incluso esta suerte de ocurrencias gubernamentales que se mencionaba por Alejandro, con esta perspectiva que yo no había tenido en cuenta, por lo menos en la lógica de las décadas, ¿no? 99, 2009, 2019, digamos, ¿qué nos espera el 2029? Digamos, ¿qué otro tipo de experimento habrá, no? Claro, pero es que esto va denotando, porque decía Alejandro Carlos, en el 99, Policía Federal Preventiva, ¿cierto? En el 2009, Policía Federal. En el 2019, Guardia Nacional. Digamos, ¿qué sigue? ¿Cuál es la otra experiencia que estará cocinándose o preparándose? Yo veo en esta escalada, digamos, errática en la configuración del sistema de seguridad pública, que no hemos entendido o no hemos podido definir un modelo que se ajuste a la idiosincrasia o las necesidades nacionales. Este tema de la Guardia Nacional me parecía a mí que tiene un antecedente histórico, pero más asociado con una tarea, y probablemente Alejandro Carlos nos pueda ayudar a entenderlo mejor, que la Guardia Nacional era una expresión del ejército en otro tiempo, para un grupo de ciudadanos que ya estarían en otra etapa de su vida, y que ante un caso de conflicto bélico podrían intervenir, digamos, podríamos participar ya los mayores, ¿no? Cumpliendo una función de guardia. No necesariamente era la que tiene la Guardia Civil en España, por ejemplo. Es una policía histórica, que en sus orígenes esta policía española estaba orientada, la Guardia Civil estaba orientada más al ámbito rural que propiamente urbano, ¿no? Su origen tenía aquel componente. Los mismos carabineros de Chile, por ejemplo, la misma Policía Nacional de Colombia también, que digamos tienen una tradición en su origen funcionando así. Y también tiene que ver la configuración política de nuestro país, esta separación entre municipios, estados, república, digamos, con ámbitos legales de competencia bien determinados. Ejemplo, que cada estado tenga su propio código penal, pues obliga a que la policía realice y reaccione en función de las necesidades que establece ese código penal exclusivo. De ahí que entonces creo, a ver, ya un poco para cerrar, sí considero la conveniencia de
que la criminología intervenga en el asunto de la seguridad pública, pero a nivel de formación de los propios cuadros, ¿no? La criminología además se traduce como ciencia aplicada que es, o que así la contemplo yo, en el diseño de políticas públicas, de una política criminal, y la política criminal sería la herramienta justamente que permitiría, entre otras cosas, hacer efectivos los derechos humanos. A ver si me explico, la criminología daría el elemento teórico, intelectual, de análisis para el diseño de una política criminal que considere, que contemple la aplicación efectiva de los derechos humanos. Digamos, esto puede ser un planteamiento teórico que podemos discutir si ustedes quieren. El otro asunto es que habría que reconocer que todo lo que se relaciona con la criminología es profundamente político, todo, ¿no? La decisión de legislar en una materia específica, la decisión de sancionar una conducta determinada, la decisión de incrementar las penas, la decisión de reducir los beneficios penitenciarios, todo eso es parte de una decisión que instrumenta a alguien, un partido a través de sus representantes. Entonces, el criminólogo tiene que ser un analista crítico de esas expresiones. A la policía le toca ejecutarlas, ciertamente, pero un policía que es capaz de analizar el diseño de la política pública está también en condiciones de mejorarla, de perfeccionarla, de advertirnos incluso cuando aquello podría estar transgrediendo ciertos límites. Me parece que a la policía también le correspondería un papel de garante de la legalidad, y no solo de la legalidad propia de sus reglamentos, sino de la legalidad en general. Hay un autor, con esto voy a cerrar, un abogado alemán, Ferdinand von Schirach, que después de muchos años de dedicarse a litigio y a llevar asuntos en los tribunales, descubrió que tenía mucho interés en escribir literatura, novelas. ¿Y qué hizo? Pues acopió los asuntos que él conocía, de los cuales él tuvo alguna injerencia, alguna participación, y los tradujo en clave literaria. Ferdinand von Schirach se convirtió en un fenómeno literario, ¿no? En toda Europa. Ya están traducidos los libros, los pueden conseguir en la editorial Salamandra, son magníficos, son breves, te cuenta casos y cómo se resolvieron, y este giro literario pues los hace muy atractivos. Pero uno de estos, en el último, von Schirach plantea, es una especie de obra de teatro, pero es un caso que él nos presenta literalmente como si fuese una obra de teatro, ¿no? Y nos plantea la disyuntiva en la que se encontraba un jefe de policía que debía tomar una decisión que podría poner en riesgo no solo a las víctimas potenciales de aquellos hechos, sino también la prevalencia del orden jurídico, ¿no? Vean, el policía estaba reflexionando sobre su papel como garante de la legalidad. Bueno, ese es el paso al que a mí me gustaría que llegáramos en algún momento y que nuestro país transitara justamente hacia un modelo que garantizara efectivamente la seguridad. Y en este sentido, creo que convendría, lo dejo por si hay después alguna posibilidad de otra intervención, vincular con el concepto de seguridad humana, que es algo que hemos dejado de lado y que no hemos puesto atención. Muchas gracias. Pues muchas gracias, doctor Manuel Vidaurri, por su intervención. Por razón de tiempo, vamos a tocar algunos temas que se enlazaron por los panelistas y darles una última intervención de 2 minutos a cada uno para que pudieran intercambiar ideas de lo acontecido. Bien es cierto, la doctora Sara Pérez nos pone en énfasis algunos temas torales y que están permeando en la política a nivel nacional, como es lo que ella siente que hay una política legislativa muy tendenciosa hacia el derecho penal del enemigo. Toca un tema también muy álgido sobre la parcialidad de los jueces en la prisión preventiva, algunos todavía influidos por el Poder Ejecutivo. Este es un tema bastante discusión y de mucha complejidad.
La doctora también nos habla de manera importante sobre darle relevancia a la política penitenciaria. Nos vincula mucho también el caso que nos habló del doctor Alejandro Carlos Espinosa, pues también nos puntualiza de manera muy clara acerca de la importancia de la policía dentro del sistema de justicia penal, de las capacidades que debe tener el policía, de sus, vamos a decir, circunstancias que lo rodean en el ejercicio de su actividad, y sobre todo nos pone de relevante el surgimiento de un derecho operacional, que efectivamente yo coincido con él, este es una parte importante y concatenado con lo que refiere el doctor Manuel Vidaurri sobre profesionalizar a la policía. Tenemos en duda si realmente la Guardia Nacional está profesionalizada y se le unen las capacidades técnicas y operativas para ayudar al Ministerio Público en la investigación e integración de una carpeta de investigación. Es correcto que, y coincido también, de que debería haber una tendencia a que la capacidad de policía vaya por la criminología, un área muy especial, con la criminalística, y sobre todo en la coincidencia de los tres temas es que los derechos humanos deben permear tanto en el desarrollo del procedimiento penal, tanto en la investigación de la policía y tanto en la formación de los elementos o actores que participan en el sistema de justicia penal. Háblese de jueces, háblese de servicios públicos y de los policías. Y bajo esta óptica, yo quisiera, por razón de tiempo, concederles 2 minutos a cada uno para que hagan su exposición final. Comenzamos con la doctora Sara Pérez, si es tan amable. Sí, Olvera, mi querido doctor, usted ha sido muy sabio, es un resumen muy contundente, muy fenomenal, lo felicito. Yo solamente 2 puntos, estoy totalmente de acuerdo con el doctor Vidaurri en cuanto al tema de que la policía debe ofrecer o garantizar la legalidad. Eso es súper importante. Y me voy un poco más allá, que ustedes seguramente me comprenderán, no solo la policía. Creo que la fiscalía también es un factor fundamental, obviamente tribunales mucho más, pero la fiscalía, que es la que ejerce la acción penal, a garantizar la legalidad. Y la otra cuestión es, finalizo con lo siguiente, que cada uno de los 3 poderes, desde su posición, desde su lugar, cumpla debidamente sus funciones, que la policía no esté cambiando de nombre, de estructura, sino que haya una continuidad, como decía, bueno, Alejandro, entre una de sus cosas, pero la libertad que debe tener cada uno de los 3 poderes, o sea, los integrantes de los 3 poderes, para lograr ese equilibrio, ese sistema de pesos y contrapesos, donde no se parcialice un juez, donde un fiscal ejerza la acción penal cuando se debe y cuando no tenga elementos, porque sea capaz de decir, no puedo. Y donde un policía actúe en el momento preciso y que existan políticas para garantizar la seguridad de las personas en la vía pública o en los inmuebles o en general. Eso es lo básico que yo considero. Y bueno, el respeto a los derechos humanos es algo ya que se ha hablado, que no voy a repetir. Muchas gracias. Felicito a todas las personas que están aquí, que han tenido la paciencia de oírnos. Gracias. Muy bien. Doctor Manuel, su intervención. Con mucho gusto, muchas gracias. Sí, bueno, como siempre, estos temas apenas están entrando en calor cuando ya se está acabando el tiempo, ¿no? Disponible para plantearlo. Sé que puede haber muchas inquietudes de parte de las compañeras, de los compañeros que han atendido esta actividad del día de hoy. Yo quería recordar... Incluso, doctor, yo creo que estos temas son muy amplios y además muy controvertidos. Recordemos que la última reforma que se acaba de ajustar el Código Nacional
en su artículo 167, y en torno a la prisión preventiva, que la doctora colocaba mucho énfasis, surge un acuerdo reparatorio de cumplimiento inmediato. Ahora se puede negociar la prisión preventiva oficiosa, ¿no? Pues sí, sigamos, seguimos experimentando fórmulas que de pronto dan la impresión de que lo que se quiere es retroceder, ¿no? Digamos, se quiere volver a otro tipo de modelos claramente autoritarios. Y es curioso que los gobiernos de izquierda, no lo digo yo, lo dice Zaffaroni, que los gobiernos de izquierda implementen políticas criminales de derecha. O sea, es una cosa impresionante. Esto es digno de cualquier estudio de psiquiatría, digamos. ¿Qué está pasando aquí? Unos dicen una cosa y hacen otra. No me voy a entrar en ese tema para no... Es más, me voy a remontar hasta el siglo XIX porque les quería contar otra cosa. Había un médico y biólogo francés que se llamaba Antoine Lacassagne. Él escribió una serie de libros, entre otros, es el autor del primer tratado de medicina judicial que llamó él así, ¿no? Él estaba muy implicado en los temas de la antropología criminal, participó en muchos congresos de este tipo. De hecho, él desarrolló una teoría muy interesante, muy propia de la época y muy orientada por la influencia de la disciplina médica y biológica que él contemplaba. Y además estaba de por medio el tema de Pasteur, con los microbios, lo que había descubierto, tal, ¿no? Y entonces decía él que el microbio es el elemento delictivo que carece de importancia hasta el día en que se encuentra el cultivo favorable para su multiplicación. Él decía, si el delincuente es una especie de microbio, si lo detectamos a tiempo en la sociedad sana y lo extirpamos, pues probablemente podemos curarlo, ¿no? Pero la frase que hizo que Lacassagne pasara a la historia fue una que dice lo siguiente: dice, las sociedades tienen la delincuencia que merecen, decía él. Pero tenía un discípulo que era muy listo, muy brillante, y que le corrigió o le complementó la frase a su maestro, el señor Locard, que fue quien luego la completó y dijo, es que las sociedades tienen las policías que se merecen. Con esto lo que quiero ilustrar es que también, en cierta medida, los ciudadanos, las y los ciudadanos, tenemos una corresponsabilidad en el diseño de esto. Si somos observadores, si somos críticos, si somos cuestionadores, si impulsamos también la fortaleza de las políticas públicas, si somos observadores de estas, pues podemos mejorar, debemos contribuir y podríamos hacerlo en mejorar a nuestras policías. De modo que Lacassagne pues quedaría más en la lógica de lo que decía su discípulo Locard, ¿no? Tenemos las policías que merecemos. Y yo creo que si decimos esto, verán, si lo reflexionamos, inmediatamente caemos en la cuenta de que no es así, o que por lo menos no todos queremos que las cosas sigan estando así. Nos gustaría contar con policías de servicio. Fíjense, un ejemplo, y con esto termino. Si ustedes buscan a un policía en España o en Francia, se acercan a preguntarle una dirección o algo, ven a un grupo, a un par de policías que normalmente van en parejas y se acercan a ellos, observen el gesto de estas policías, de estos agentes. Inmediatamente se cuadran ante el ciudadano, te saludan con el gesto militar, ¿no? Propio de la corporación. No sucede eso aquí. ¿Por qué? Porque la lógica es que la policía no está al servicio del ciudadano, está al servicio de sus jefes aquí en México. Ahí está al servicio del ciudadano. Hay un cambio de modelo. Digamos, también eso creo que podríamos irlo identificando. Por último, les dejé, le envié al doctor Arellano Rabiela este libro electrónico que acaba de publicarse, no tiene mucho, un par de meses. Se llama Anticorrupción en la Seguridad Pública. Es un libro que coordinó el doctor Alejandro Carlos Espinosa, que está prologado por el comisario general Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional, y en el que se nos invitó a participar con una serie de artículos y de referencias, reflexiones en torno a cómo mejorar el servicio policíaco, particularmente la Guardia Nacional, y en relación con la anticorrupción. Ahí tengo un artículo, hay una colaboración de su servidor y otra del doctor Alejandro Carlos. Afortunadamente, la Guardia Nacional lo editó en papel, pero también tiene una versión electrónica, que es la que le acabo de dejar al doctor Arellano,
para que si nos hace favor, se los pudiera hacer llegar a todos los participantes y que pudieran conocer más directamente los cuestionamientos críticos que se hacen también a este asunto de la militarización de la seguridad pública. Muchas gracias. Bueno, pues grandes disertaciones nos han hecho nuestros panelistas el día de hoy. Sergio, por razón de tiempo, es la hora que tenemos que concluir. Tú me dirás si alguna participación especial. Muchas gracias. Sí, Jorge, muchas gracias. Nada más confirmo que efectivamente recibí el documento del doctor Vidaurri, que les voy a poner en el chat el correo electrónico para quienes quieran que se los mandemos. Con mucho gusto compartir este trabajo académico. Si es que ahorita lo pongo en el chat, con mucho gusto. Y más bien yo quisiera preguntarles a nuestros panelistas si aún tenemos algunos minutos o no de poder lanzar algunas preguntas. No sé cómo anda en la agenda, teníamos programado terminar 8:30, pero bueno, sí quisiera preguntarle a nuestros panelistas si tenemos oportunidad o hacemos que en el correo electrónico nos pongan algunas dudas y las vamos contestando. Así es que, pues, doctora Sara Pérez, doctor Vidaurri, Alejandro. Contestar ahorita, lo que ustedes digan, yo me pongo a sus órdenes. Muchas gracias. Doctor Vidaurri, ¿cómo andas para unos minutos de preguntas? Doctor Alejandro Carlos, ¿cómo anda usted? Para saber si damos si gustan unos 10 minutos. No sé si todavía alcanzamos. Sí, creo que Alejandro no está, pero adelante si hay alguna pregunta. Se separó un poco. Ok, muy bien. Si quieren, damos unos 10 minutos, doctor Olvera, si gusta. Sí, claro. Unos 10 minutos. Si quieren lanzar una pregunta, ya sea vía chat o de manera directa, que sea breve, y decir a quién sería la pregunta directa. Adelante, doctor Olvera. Sergio. Sí. Adelante. Creo que por ahí vimos algunas manos levantadas. Si quieren tomar el uso de la voz, adelante, por favor. Buenas noches, licenciados. Adelante, buenas noches. Hola, mi nombre es Uriel Montiel. Yo estudié la carrera de licenciatura en Derecho en la UNIVA. Más que pregunta, yo nada más quisiera, pues, la verdad, en primer lugar, agradecerles la atención y la disponibilidad del curso. Y dos, pues era más que un comentario, ya que la verdad sí está muy interesante el tema. Yo en lo personal considero que los elementos de policía, pues efectivamente se especialicen como un profesionista, como por ejemplo los abogados lo hacemos en materia fiscal, en materia penal. Definitivamente yo creo que lo ideal es que el policía, al momento de especializarse, esto le dé una garantía tanto personal para él como para la sociedad en general. Obviamente, les voy a poner un ejemplo que apenas no tiene mucho tiempo vi. En el municipio de Orizaba, en el estado de Veracruz, apenas se llevaron a cabo unos exámenes de confianza, precisamente iban dirigidos a la policía local, pero desgraciadamente se llevaron, ¿por qué? Porque hubo un ataque ahí a unos policías, ¿no? De una balacera y bueno, cuestión de inseguridad, pero fue como un método correctivo, no fue un método preventivo que debería de funcionar así. Entonces, yo concuerdo mucho con la doctora Casparian sobre la credibilidad de la policía, pero más que nada, incluso a veces llega a ser la credibilidad entre ellos mismos, porque como lo comentaba el doctor, a veces tenemos policías efectivos con no efectivos y eso da mucha pauta a que entre corporaciones y entre la misma policía hay esas diferencias, ¿no? Que no se pueden ni siquiera ayudar entre ellos. Entonces yo siento en lo personal que deberíamos de aprovechar pues ahora sí que trabajar sobre las estrategias y las corporaciones que ya existen para no empezar desde cero, pero terminarlos, concretarlos, especializarlos y explotar los recursos que ya se invirtieron e ideas que ya se implementaron. Esa es mi opinión respecto al tema en general. Muchas gracias. Muchas gracias, Uriel.
Gracias por tu participación. Y por ahí hay una pregunta que formula Rocío Briz. Dice, doctor Vidaurri, como siempre es un verdadero placer escucharlo. Gracias a los tres panelistas por sus puntos de vista. Y pregunta, ¿existen recursos para profesionalizar a los policías? ¿Cuánto ganan estos para que tengan acceso o estudios de criminología o criminalística? Bueno, a ver, primero hay que decir que la formación de los policías corre a cargo del Estado. Digamos, no se puede abrir una escuela de policía, ¿entiende? No, una universidad no abre una escuela porque ya no les da trabajo, sino el propio Estado tiene sus academias, que les llaman, o sus escuelas, sus institutos de formación de servidores públicos, y les dan un sueldo a los que llaman cadetes, digamos, a los que están formándose para luego incorporarse al servicio. No puedo decir que sea un salario magnífico, ¿no? Muy elevado, pero las cuentas dicen, no tengo ese dato con puntualidad ahora, que son, digamos, salarios que están cada vez incrementándose, digamos, que están recibiendo estímulos, incluso con beneficios, porque esto es una lucha larga, no es de ahora, con beneficios que tienen que ver incluso con seguros de vida y con posibilidades de adquirir una casa y con otro tipo de beneficios, por ejemplo, cuando pierden la vida en el servicio, a las familias se les ofrece un empleo, se les da una beca a los hijos, cosas por el estilo, digamos, incentivos de esta naturaleza, porque finalmente es una carrera, es una actividad, es un oficio que está relacionado con el peligro, con el riesgo, digamos, ¿no? No es sencillo becarlos. Donde yo quería incidir es justamente en la reorganización de los planes de formación de estos policías. Mire, no sé si lo habrán notado, muchas veces los alcaldes, los gobernadores nos invitan a que presenciemos la entrega de patrullas, y las forman ahí en las plazas y ahí están, y además nos hacen una demostración también de las habilidades físicas que realizan los policías, que bajan en rapel y brincan autos y muestran ahí todo lo que saben hacer de técnicas de trabajo policial, ¿no? Físicas. Pero no se le da tanta importancia, se le da más importancia a eso que a la que sería el trabajo de inteligencia. Están construyéndose ciertamente módulos de inteligencia, se está transitando justamente hacia ese tipo de trabajo policial que creo que beneficiaría mucho, y ahí es donde interviene justamente, o ahí es donde advierto yo la conveniencia justamente de formar criminólogos, que el policía sea un criminólogo, o un criminalista, digamos, que tenga esta vertiente, esta doble vertiente. Correspondería al Estado invertir en ese sector. Ahora, si revisamos los montos presupuestales que se asignan a las corporaciones policíacas, en este sexenio se está llevando a la Guardia Nacional una cantidad muy importante de recursos, se le está invirtiendo mucho dinero. Bueno, se está entregando todo al ejército, y hacen aeropuertos, y hacen carreteras, y controlan los puertos, controlan todo, digamos, cualquier parecido con la militarización del país es mera coincidencia, diría yo, ¿no? Digo, y no estoy atacando a nadie, porque aquí parece que cuando uno cuestiona las cosas o las comenta, parece que está, no, estoy simplemente describiendo algo que vemos cotidianamente. Están los acuerdos oficiales, también no estoy mintiendo, hay acuerdos que dicen, de aquí en adelante la policía llevará el banco del no sé qué, la policía controlará no sé cuánto, el ejército, perdón, harán estas tareas. Digamos que dinero debe haber, y hay mucho para ese tipo de tareas. Han modificado la forma en la que se distribuye el dinero también para la formación de los policías, pero esto sigue, digamos, una lógica presupuestal de la cual quiero suponer que no ha habido mengua, al contrario, han venido recibiendo, porque además tienen que acreditar, fíjense nada más, mediáticamente por un lado, pero también socialmente, la pertinencia de ese cambio vertiginoso de la Policía Federal a la Guardia Nacional, digamos. Si no se justifica, ¿cómo? ¿No? Tiene que hacerlo a través de una presencia en la calle, de acciones concretas, digamos. Tiene que hacer esa labor, y eso cuesta, ¿no? No solo pagar notas en los medios, sino también demostrar eficacia, tal cual, ¿no? En fin, yo pienso en policías de carrera, policías profesionales,
sería muy bueno, y no policías, o no la actividad policíaca como un mero oficio. Lo que decía nuestro compañero estudiante, es que es verdad, hasta entre ellos mismos existe desconfianza, porque, y lo he notado, fui profesor en algún tiempo de la Academia de Policía Judicial y Ministerial después, en Guanajuato, de que si había una suerte de confrontación entre los policías de la academia, como decían, es que él es académico, ¿no? Y esto lo decían los policías de viejo cuño, los que no habían tenido este tipo de formación, pero que ya como eran funcionarios, pues ahí llegarían hasta su jubilación, digamos, y encontraban a los de la academia así como muy fifís, para utilizar un término contemporáneo, ¿no? Digamos, los que son de academia, que tienen, incluso nótenlo ahora, yo tuve oportunidad de trabajar hace muchos años en la Procuraduría de Justicia de Guanajuato, todavía era Procuraduría, en la década de los 80, no había ni armamento, no había vehículos, el personal era muy limitado, las compañeras secretarias que hacían labores de secretarias eran improvisadas para llevar también el radio, el tema de las comunicaciones, digamos. Era una especie, había un espíritu de trabajo muy distinto al que hay ahora, donde hay equipo, armamento, capacitación, visitas de instructores extranjeros, digamos. Han crecido, se han desarrollado, digamos, hay también una suerte de mística del trabajo policial que hay que preservar, que hay que cuidar, que hay que proteger, ¿no? En el libro van a encontrar algunas referencias a lo que llaman la doctrina policial de la Guardia Nacional, que viene muy rápidamente, doctor Olvera, el artículo 126 del reglamento de la Guardia Nacional, de la ley de la Guardia Nacional, ¿no? Ahí se habla de la doctrina policial. Vean lo que dice. Conjunto de conocimientos, ideas, opiniones, principios y valores que orientan la función policial y la perfeccionan, por lo que se reflejará en todos los actos de servicio que realizan los integrantes, garantizando con ello el derecho humano a la seguridad pública y la conformación del espíritu de cuerpo. Hay una doctrina para la policía. Pero esta doctrina, por lo pronto, aplica o se cierne sobre los miembros de la Guardia Nacional, no sobre el resto de las policías, que tendrán otras doctrinas que serán, vaya usted a saber cuáles, ya para no abundar, ¿no? Digamos, ¿qué hace falta? Pues yo creo que reflexionar más. Ustedes que están interesados en los temas criminológicos, dense cuenta de que hay muy pocos expertos en el país que hablen de la policía o que estudien a la policía. Es un sector que no ha tenido un desarrollo científico, que ha tenido que resolverlo conforme a cierto tipo de necesidades, y yo iba a decir hebdomadarias, que es como cada 7 años, pero ya Alejandro Carlos nos dijo que es cada 10 años, digamos, hay una revolución, una transformación ahí. ¿A dónde van esos elementos que fueron construidos en 10 años como policías federales y después son Policía Federal Preventiva? Y después les cambian el uniforme, les cambian los galones, les cambian la estructura, les cambian los mandos, les cambian los sueldos, les cambian las adscripciones y ahora se llaman Guardia Nacional, dirigidos por militares y tal. ¿Dónde queda la mística? ¿Dónde queda la doctrina? No puede ser, ¿no? Creo que ya me estoy enojando y no es el caso. Gracias, doctor. Estimado Sergio. Sí, muchas gracias. Gracias. Pues bueno, creo que en atención al tiempo ya nos excedimos un poquito. Si nos lo permiten, les haremos llegar las preguntas a los panelistas por correo electrónico para que puedan a su vez, si nos pueden poner en el chat, por favor, los correos electrónicos, con mucho gusto se los haremos llegar a los panelistas. Y bueno, creo que siempre es muy grato escuchar a los grandes maestros, como es la doctora Sara Pérez Casparián, por supuesto el doctor Manuel Vidaurri Arechiga, y también nuestro invitado, al doctor Alejandro Carlos Espinosa. Creo que hay mucho de qué seguir hablando, creo que estos temas son apasionantes, hablar de lo que es seguridad pública, los derechos humanos, toda la parte de la criminología. Creo que da para mucho todavía seguir investigando y seguirnos profundizando en la materia. Quiero agradecer también al doctor Juan Jorge Olvera, quien amablemente ha fungido como moderador. Tenemos unos reconocimientos que dentro de la virtualidad nos hubiera gustado hacerlo de manera presencial, pero bueno, un poco en el esquema se los haremos llegar a nuestros invitados, a nuestro moderador, a nuestro panelista. Por supuesto, agradecer al maestro Francisco Cuellar también el hecho de que haya estado presente la Facultad de Derecho de la UNIVA
Campus Querétaro, así como los estudiantes de la carrera, que nos hayan acompañado en este panel de expertos y que, pues bueno, nos ha dejado una muy grata impresión para seguir investigando y seguir profundizando. Así es que pues, les agradecemos mucho. Les dejé en el chat también, por favor, antes de cerrar la reunión, el correo electrónico para que quienes deseen el material que nos comentaba el doctor Vidaurri, por favor, si nos envían un correo electrónico, se los puse. De todos modos, es derechoshumanos@outlook.es. Por favor, nada más un correo y en ese mismo correo se los hacemos llegar el material que amablemente nos acaba de enviar el doctor Vidaurri. Y ya que estamos inmersos en esta materia de la criminología, en este tema de todo lo que tiene que ver con los derechos humanos, pues les corro también una grata invitación para el lunes 8 de marzo. Vamos a tener la participación de la doctora María de la Luz Lima Marido, que hoy por hoy es una de las grandes expertas, sobre todo en la parte de la tecnología, que también es una área muy, muy interesante y que, pues bueno, la doctora Lima es ícono en esta parte. Así es que, pues bueno, pues agradecerles. Maestro Cuellar, te escucho por ahí, no sé si quieras decir algunas palabras también de agradecimiento, maestro Francisco Cuellar. Sí, mira, muchísimas gracias, la verdad, un tema bastante interesante que ojalá tuviéramos más tiempo para seguir aprendiendo de los doctores, de la doctora, que generosamente nos dieron su tiempo. Gracias por estos eventos de calidad que yo sé que para nuestros alumnos, futuros abogados, les son muy útiles y nos abre a la comprensión del por qué nuestras policías no funcionan, por qué sí funciona la formación castrense y en qué ha fallado la formación policial a nivel nacional. Pues muchísimas gracias por todo y estamos a sus órdenes esperando una nueva invitación para seguir colaborando con estos eventos. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Con esto cerramos y nuevamente nuestro agradecimiento, doctora Sara Pérez Caspallán, doctor Manuel Vidaurri Arechiga, doctor Alejandro Carlos Espinosa, doctor Juan Jorge Olvera Reyes, doctor maestro Francisco Cuellar. Muchísimas gracias por estar con nosotros y agradecerles su tiempo y ojalá podamos tener más encuentros de esta naturaleza. Muy buenas noches, muy agradecido. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, saludos a todos. Muchas gracias. Abrazo a todos. Buenas noches. Mucha salud. Buenas Mucha noches. salud. Gracias. Gracias, buenas noches a todos. Gracias.